más allá de la Dikaiosini. Hola, buenas, bienvenidos a este primer episodio de este podcast llamado Más allá de la Dikaiosini. Mi nombre es Eduardo Saavedra y estoy muy contento de poder comenzar con este proyecto. Contento, expectante, ¿qué otro sinónimo puede ser? Feliz. Bueno, muchos sinónimos más, no se me ocurre ninguna ahora, pero sí, muy feliz de poder comenzar con este proyecto. Ya hace algunos años, 4 años aproximadamente, que estaba esto en el corazón, de poder comenzar con algo así. Y no lo había hecho por diversas razones que voy a comentarles en algún capítulo más adelante. Pero hoy día comenzamos. Y para comenzar, quisiera hacerte una pregunta. Yo sé que no te puedo escuchar, no puedo escuchar tu respuesta, pero igual quiero que te pueda hacer esta pregunta, porque el capítulo de hoy día se llama Más allá de la Dikaiosini. Entonces, la pregunta que cabe de cajón, o la pregunta obvia, es ¿qué significa Dikaiosini? ¿Qué significa Dikaiosini? Y es gracioso porque, bueno, te pido que puedas eh, pensar en esta pregunta, por mientras que yo te doy esta introducción, este tiempo para pensarla. Es gracioso porque yo les contaba a algunos amigos acerca de este proyecto y les comentaba el nombre, con un poco de vergüenza, debo decir, porque en verdad es un nombre súper extraño. El tema es que algunos me daban su apreciación y lo primero que me decían es si de Kiyosini era una palabra japonesa. Y la verdad, yo me reía con ellos, pero para mí lo pensaba y la verdad es que sí parece japonesa. Extrañamente, sí parece japonesa, pero no es japonesa. No es japonesa. ¿A qué te suena de Kiyosini? Otra persona me decía de Kiyosini, me suena a Dios nos une. Y en gran parte porque si tú te fijas en el nombre, eh, se escribe Dika Yosune, entonces Dios nos une. El punto es que no se pronuncia así, lo conversé con alguien que sabe de la lengua, que no es una palabra japonesa, sino que es una palabra griega, eh, y esta persona me dijo que se dice Dikeosin, y espero estar diciéndolo bien, la verdad. Tengo la grabación de la voz de la persona, así que siempre la escucho cuando quiero decirlo. Eh, y sí, como te decía, es una palabra griega. Y para comenzar a responder un poco acerca de qué significa esta palabra, o en verdad, más que la palabra, es lo que conlleva la palabra y cómo afecta al contenido de lo que queremos hacer en este podcast, quisiera contarte una historia. Tengo muchas ganas de contarte una historia. Y esta historia comienza hace alrededor de unos 5 años, ¿será? No me acuerdo bien, pero deben ser como 5 años. Y esto fue en un campamento de la iglesia, de mi iglesia local. Eh, Campamento, en realidad nosotros le decimos congreso, pero es un momento donde nosotros nos reunimos junto con otras jóvenes. En ese tiempo este era un campamento del movimiento universitario. Y nos reunimos para poder compartir acerca de Dios en una instancia que dura alrededor de 4 días o más a veces. Depende. El punto es que dentro de estos campamentos o congresos o seminarios, no sé cómo le quieran decir, eh, pasa que tenemos una costumbre muy bonita, pienso yo, muy bonita, que es muy bonita y muy profunda igual, al mismo tiempo. Algo que tenemos un tiempo que le llamamos el tiempo de administración. Suena como fuerte, tiempo de administración. Y en estos tiempos de administración, eh, generalmente hay personas que se disponen a ser usadas por Dios para poder hablar a otras personas, ya sea con un versículo o en verdad es como muy del Espíritu Santo, con un versículo o quizás también a través de una profecía, tal como la encontramos en la Biblia. Yo sé que suena muy loco, la verdad que si uno lo ve desde afuera y no desde el engranaje de la iglesia,
Sí que se ve loco. Yo sé que como que Dios hable de forma abierta a través de una persona, yo sé que es complejo hasta para cristianos también, de otras denominaciones. Entonces, bueno, pero lo importante acá es que yo me acerco a una persona que se había dispuesto a poder ser usada por Dios y obviamente con expectativas, pero no sé si tantas, la verdad. Y me acerco a esta persona y esta persona comienza a decirme un par de cosas de parte de Dios y yo entendí que era de parte de Dios porque eran cosas que esa persona no tenía cómo saberlas y eran acerca de mi vida. Me acuerdo de esa historia de la mujer em, samaritana, como este hombre que me ha hablado acerca de mi vida sin conocerme, acerca de Jesús. Y algo así parecido me ocurrió con esta persona. Y de repente me empieza a hablar de la historia del joven rico. Y si tú conoces la historia del joven rico, ya sabrás que termina muy mal esa historia. Bueno, repasémosla un poco. Está en Mateo 19, al 16 al 22. Y no la voy a leer toda, pero en síntesis, una persona se acerca a Jesús y le hace una pregunta: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Le hace esta pregunta y Jesús le responde eh, lo que cualquiera podría responder, quizás. Eh, si tú quieres entrar en la vida eterna, tienes que obedecer los mandamientos. ¿Cuáles preguntó este joven? Eh, y ahí Jesús le enumera algunos mandamientos: no mates, no cometerás adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, etcétera. Y este hombre le dice: todos esos los he cumplido. Me llama mucho la atención esta respuesta porque de alguna u otra forma, yo igual admiro a este joven rico, a este hombre, porque la verdad es que no es fácil tener la convicción para decir eso. Yo creo que desde chico que me he equivocado en la mayoría de las cosas que Jesús dice, sino en todas. Y este hombre con convicción le dice: todas esas las he cumplido. Así que espero que en algún momento todos podamos ser como el joven rico así, en ese sentido. Pero aquí es donde se viene lo bueno, porque el joven rico le da esta respuesta a Jesús y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Y aquí es donde se cae el joven rico, porque le dice: cuando el joven, la Biblia cuenta que cuando el joven oyó esto, se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Entonces, eh, cuando esta persona me termina de leer esta historia, en verdad fue como una síntesis, eh, termina este tiempo de administración y yo un poco, no sé si molesto, pero sí un poco confundido, porque no entendía a qué se refería Dios con esto, la verdad. Y por qué Dios me estaba diciendo esto a mí, po? Una historia que termina mal. Termina mal porque el joven rico no es capaz de dejar sus riquezas, sino que se va. Y comencé a darle vuelta a esta pregunta, comencé a meditarla, a pensarla. Bueno, hasta el día de hoy, de hecho, siempre me viene a la mente esta pregunta, como marcó mi vida este momento, totalmente. Y, y empecé a tratar de interpretar qué es lo que Dios quería decirme. Y bueno, lo primero es que no podía ser literal, porque tú no me conoces quizás, pero de riqueza no tengo. Riqueza no tengo para ostentar, para nada. O sea, eh, claramente literal no es. Literal no puede ser. Eh, entonces, ¿qué significaba, po? Si no es literal, ¿será que tenía que renunciar a otra cosa, dejar alguna actividad, alguna relación, mis estudios en ese momento? Era una pregunta que me ha acosado
hasta el día de hoy, debo decir. Pero con el tiempo he ido entendiendo algo que, y esto tiene que ver mucho con el motivo del podcast, es que en verdad, y relacionándolo con otros versículos que podemos encontrar en la Biblia, en los tesoros que nosotros podemos estar atesorando en el corazón pueden presentar diversas formas. Y para mí estos tesoros eh, han sido o habían sido algunas estructuras que yo tenía acerca de Dios y acerca de la bondad, acerca de la justicia. Y que finalmente Jesús en ese momento me estaba invitando a tener una nueva idea sobre las cosas y claramente salir de mis estructuras acerca de Él y de su llamado. Finalmente lo podríamos decir como salir de la caja religiosa. En ese momento yo me molestó porque en verdad yo siempre eh, creí conocer a Dios. Creí conocer a Dios desde que comencé a asistir a la iglesia. Eh, Servía en diferentes áreas de mi iglesia, por lo tanto me sentía muy seguro y atesoraba mucho como la idea que tenía acerca de Dios. Pero, pero desde ese momento algunas cosas se empezaron a dar vueltas. Y, em, y esto me ha llevado como a hacerme un par de preguntas. Este mismo principio, yo creo que lo encontramos en Mateo 5:20. Mateo 5 es uno de los capítulos más famosos de la Biblia porque aquí comienza lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte o el Discurso del Monte, le llaman otros. Y es interesante porque, bueno, primeramente, este sermón o este discurso no solamente iba para los discípulos, esto lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 5, sino que también iba para todo tipo de personas. Bueno, de acuerdo al contexto cultural, geográfico, eh, había el público, la audiencia, era indeterminada. Esto no iba solamente para los discípulos o para los fariseos, los escribas, sino que para todo tipo de personas, lo cual lo hace un discurso bien inclusivo, y lo cual es muy interesante. Y en Mateo 5:20 encontramos esta declaración de Jesús que es bastante dura. Dice, porque les digo a ustedes, a esta audiencia indeterminada, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Lo repito, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y esto es bastante problemático, esta declaración, muy problemática. Pero quiero partir por analizar una de las palabras que aquí Jesús usa y utiliza, que es justicia. Y sí, y sí, dikaiosune es la palabra que Jesús o que el autor utilizó en el griego y que para nosotros se traduce como justicia. Porque les digo a ustedes que si su dikaiosune no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Finalmente se traduce como justicia, como está en esta versión, pero también, según un autor que tenía eh, la, el privilegio de poder leer, que es un teólogo y filósofo llamado Dallas Willard, escribió un libro muy bonito que se llama La Divina Conspiración, y le animo a leerlo porque de verdad que es muy bueno. Hay un repaso del discurso del monte. Él también, agarrándose de otros versículos que encontramos en las cartas paulinas, dice que se podría traducir como dikaiosune, como la verdadera bondad o la bondad o justicia que viene de Dios. La verdadera bondad o la bondad o justicia que viene de Dios. Entonces podríamos también leer el versículo así. Porque les digo a ustedes que si su verdadera bondad, porque les digo a ustedes que si su bondad o justicia que viene de Dios no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y entiendo acá,
¿Y por qué lo asocio con la primera historia? Porque entiendo que aquí hay un desafío de parte de Jesús. Porque convengamos que en esos tiempos y para la sociedad de ese momento, si uno miraba como alguien bondadoso, si uno tenía un modelo como de bondad, ese modelo claramente era un fariseo. Era un fariseo o un escriba. La verdad es que los fariseos eran muy populares dentro del pueblo, em, y muy seguidos. Entonces, convengamos que ese era el ideal, ese era el punto a llegar, los maestros de la ley. Pero acá Jesús les dice, si su justicia, si su verdadera bondad no es mayor al modelo que ustedes tienen, a la estructura que ustedes han formado, a la imagen y a la caja religiosa que ustedes están llevando, entonces no entrarán al reino de los cielos. No entrarán al reino de los cielos. Y esto, después de que Jesús dice esto, hay ejemplos claros de lo que les estoy comentando. Por ejemplo, Jesús usa mucho el recurso de decir, ¿escucharon qué fue dicho? Y nombra un estándar de ese momento, una antigua dikaiosini, podríamos decir. Y posteriormente Jesús dice, pero yo les digo, y ahí también nombra una nueva dikaiosini. Por ejemplo, escucharon que fue dicho, eh, aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo que amarás a tus enemigos. Entonces hay un nuevo estándar, una nueva estructura, un, un nuevo modelo, una nueva imagen de bondad al que nosotros podemos mirar. Y la pregunta que nosotros podemos hacernos, independiente si tú crees estar muy lejos o muy cerca de Dios, si crees saber mucho o saber poco de Dios, da lo mismo. Porque recuerda que la audiencia a la que Jesús les hablaba era indeterminada, o sea, había de todo, había de todo. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, sea quien seas y que estés escuchando este capítulo, es si estamos dispuestos a escuchar la voz de Jesús o si hemos escuchado la voz de Jesús y para poder ir más allá de lo que nosotros sabemos acerca de Dios, de nuestras estructuras o ideal de bondad. Porque muchas veces convengamos que seguimos ideales de bondad, seguimos ideales acerca de Dios, seguimos ideales acerca de Jesús, que en realidad y te lo digo porque me pasa también a mí, son bien inestables. Son bien inestables. Oh, es terrible. Porque nos encontramos con el estándar de Jesús y realmente reconocemos que hay algo más profundo de Dios para nosotros. Si hemos escuchado la voz de Dios para poder abandonar nuestras estructuras religiosas, nuestras antiguas formas de conocer a Dios, y que pensamos que es la forma de conocerlo, porque eso nos pasa mucho. Eh, Tenemos una cultura que nos dice tal cosa, ya sea religiosa, da igual, y creemos que es la forma de conocerlo y eh, que Dios es así. Y la verdad que es peligroso como mantenernos en esa estructura. Si estamos dispuestos a dar un paso delante de la mano de Jesús y si estamos dispuestos a confiar en Dios y a entrarnos en lugares que pueden parecer inestables con tal de conocerlo. La pregunta acá que nos podemos hacer es, ¿tomaremos realmente el llamado de ir más allá de la de Kiyosini? Em, yo creo que es bueno hacerte esta pregunta. Si nosotros realmente hemos escuchado la voz de Dios, es bueno saber o preguntarnos cómo está mi corazón, em, y si este corazón, o si realmente estoy dispuesto de corazón,
o como diría la Biblia, dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, si estamos realmente dispuestos a poder dar un paso adelante. Y de esto se va a tratar el podcast, de que podamos navegar juntos en esto y de alguna forma, si te puedo ayudar en este proceso de ir conociendo a Jesús más allá de la dikiosini, con pequeñas reflexiones a lo largo de los capítulos. Y además tendremos algunos invitados que estoy seguro que nos van a llevar más allá. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que... Yo creo que esta generación en general tiene esa inquietud. Quiero hacer un llamado a todos aquellos que tienen esa inquietud. Esa inquietud de... ¿habrá algo más allá de lo que ya he aprendido? ¿Habrá algo más allá de lo que me han dicho acerca de Jesús? ¿Habrá algo más allá de mis estructuras o de lo que yo creo saber acerca de Dios o de cómo funciona esto de tener una vida cristiana, una relación con Dios? ¿Habrá algo más allá o es todo? Yo creo que todos acá sabemos que, aunque muchas veces vivamos como que no, pero todos sabemos que Dios es más amplio de lo que pensamos y de lo que sabemos. Siempre es como, creo que hay una especie de insatisfacción. Eh, Hay un deseo de cambio, hay un palpitar creciente que nos recuerda que somos seres humanos y me gusta una frase que utiliza un salmista que diría, un abismo llama a otro abismo. Ese llamado de parte de Jesús a ir a ese abismo, nosotros somos un abismo, somos seres muy complejos, pero Dios también lo es. Y ese llamado lo podemos captar de diferentes formas. Pero creo que muchas veces preferimos pasar de lado y no sumergirnos en lo que Dios nos está llamando. Sobre todo en una sociedad de bienestar como la que vivimos, o la mayoría viven. Es más rápido y preferible muchas veces quedarse con lo que ven nuestros ojos, con lo conocido, con lo que ya tenemos. Pero estoy muy seguro, que la incesante voz del abismo siempre nos repetirá y nos seguirá diciendo día a día por el resto de nuestras vidas: ¿qué tal si hoy dejas tus tesoros y subes más allá?